Vos nada te impide seguir adelante con el proceso judicial principal, porque la medida cautelar ya te protege y vos, lo lógico es que actives tu proceso y vayas adelante con el asunto de fondo. Esa es la verdad. Ahora, si cae la medida cautelar, digamos, este plazo de 2 años, ¿es a partir de que caiga la medida cautelar, esto implica la resolución de la cuestión de fondo o son dos cosas independientes? No, a ver, primero que son dos cosas independientes por cómo está resuelta la cuestión. La Corte se pronuncia solamente sobre un tema, que es lo que le llega como recurso. Lo que le llega como recurso es la brevedad del plazo de la llamada desinversión, que para mí es una expresión equívoca, porque la ley no habla de desinversión, la ley habla de adecuación, o sea, de adecuarse a la situación que la ley indica. Una de las posibles consecuencias es que un individuo tenga que desinvertir, pero hay otras posibles consecuencias. Por lo tanto, la norma habla de adecuarse. Esto como primera cuestión. La segunda cuestión es que este plazo de 2 años del que estamos hablando es un plazo que uno podría estimar como un plazo razonable para un proceso de estas características, pero no está establecido cuál es el plazo, porque la sentencia no te dice cuál es el plazo, te dice el juez lo deberá determinar y si el juez ex oficio no lo hace, la parte al que le interesa, que en este caso sería el Estado Nacional, puede pedir que fije el plazo. Y si ese plazo que fija el juez no es razonable, respecto de la vigencia de la medida cautelar, se te abren otra vez los abanicos posibles de otra vez llevar las cosas hasta incluso la instancia de la Corte Suprema, de nuevo por vía de recurso extraordinario, porque la misma sentencia te dice eso. Porque toda medida cautelar es provisional. Es decir, rige mientras la situación que pretende proteger persista y no cambie en circunstancias de hecho o de derecho. Por lo tanto, tanto la resolución judicial que concede una medida cautelar como la que la desestima es siempre provisoria. Vos te pueden rechazar un pedido y variaron las circunstancias y lo volvés a formular. Y si el juez entiende que esas circunstancias han variado, te la concede en ese momento y al revés. Si las circunstancias varían, te la pueden revocar. Sí, es muy complicado. Bueno, Va a tardar mucho tiempo. Te digo, vos hiciste la pregunta que yo le había hecho mientras caminábamos por el pasillo, que es la que tal vez todos teníamos. ¿Qué significa el término razonable? Suena gaseoso, No, pero a poco puntual. Y yo después le hice la otra pregunta. Le dije, bueno, suponiendo que el juez cajonee, que el juez, el tribunal, el juzgado donde esté, cajonee in eternum, diga, no, yo no le voy a dar bolilla. Para mí razonable es tiempo inmemorial. Entonces, ahí usted, o vos me dijiste, no, porque ahí está la mirada de la Corte sobre eso. No es tan fácil. Está la mirada de la sociedad, está la mirada del Estado sobre eso. Claro, pero ahí yo no estoy lejos de ser un especialista en derecho, pero en realidad la medida cautelar de por sí no debe resolverse en un plazo razonable. ¿No es una sobreabundancia lo que hace la Corte al decir eso? La medida cautelar está resuelta, a ver, y está vigente. Lo que la Corte te está diciendo es no puede tener un plazo que sea tan extenso como que desnaturalice el proceso, el objeto del proceso. Se transforma en una sentencia de hecho. Porque lo que dice es que, dadas las características de la medida cautelar que se ha decretado, implicaría una anticipación de la sentencia definitiva. Es como decir, ¿para qué vamos a hacer todo este proceso? Ya te reconocí el derecho. Pero lo que dice el señor es muy razonable también. O sea, la inquietud es legítima. Primero, esto es una cuestión, digamos, es una opinión netamente personal. Yo sería muy presuntuoso si le dijera cuál es la estrategia procesal que deben dirigir los abogados. Pero hay dos cosas que me parece que no implicarían que eso pasara. La primera es que el tribunal, por lo que yo sé, es un tribunal muy probo y activo, el juzgado que tocó. Y en segundo lugar, está la mirada de los abogados de la otra parte, es decir, está la mirada del Estado, donde la sentencia le dice, si los términos en que esto se convierte son irrazonables, usted tiene otros mecanismos para precaverse de esa situación e incluso puede llegar a darse una situación de irreparabilidad que justifique que usted me venga a ver otra vez a mí. Esto es lo que te está diciendo en buenas Está claro. Raúl, ¿cómo te voy a traducir un poco todo esto? ¿Traducir? No, lo puedo traducir desde la mirada como artista, como músico. Y realmente me parece que es un momento muy apasionante lo que está pasando con respecto a lo que está surgiendo con la llamada justicia. Yo prefiero llamarlo el poder judicial,
porque realmente como valor absoluto, la justicia, la felicidad, el bien común son valores absolutos. Me parece que en la medida que uno lo toma como poder judicial y lo ve como una de las ramas que forma la República, se empiezan a reubicar y replantear un montón de cosas. Yo por parte de mi madre, gran parte de la familia de mi madre ha trabajado siempre en justicia y todo eso. Entonces uno fue creciendo y viendo, y a veces no preguntándoles mismos, ¿no? Porque había ciertos derechos que no se correspondían con otros derechos. Y si bien se dice que este país es un sistema presidencialista, se le pueden reclamar, al Poder Ejecutivo se le reclama muchísimo desde historia, desde que yo tengo, por ejemplo, uso de razón. Después viene al Congreso más o menos, según, o en las elecciones, equilibremos, de repente, en un voto inteligente, votemos más o menos a ver si podemos equilibrar el Congreso. Pero el Poder Judicial nunca tocar. Era como seres impolutos, era perfecto. Y yo creo que me parece bueno, siempre respetando las formas y con inteligencia y con sabiduría, porque yo creo que si perdemos las formas y el bien decir, se ensucia la cancha y perdemos todos. Diciéndolo bien, yo creo que hay que replantearse un montón de cosas, porque parecía que estaba más allá del bien y del mal, un juez o un fiscal o lo que sea. Y creo que está conformado con lo que primero, antes de todo, es lo que forma la naturaleza humana. Y hay un montón de cosas. Y dentro de lo que yo escuchaba recién muy bien, a toda la parte técnica de eso, de las formaciones y las medidas cautelares, etcétera, etcétera, también están los intereses que juegan, pienso, desde que entra en un despacho cualquier ley, es decir, en la escala que fuere. Entonces, tener presente eso. Y en el medio que la gente conozca y esa verdad, vos lo mencionaste la otra vez, osará libre, como si fuera evangélico, todos podemos exigir en el buen sentido de que respondan en tiempo y forma con los que tendrá el Poder Judicial que responder, pero que hay una mirada más atenta, porque no es como antiguamente lo que ellos dicen no se toca, no se discute, no, y es decreto absoluto. No sé si se entendió. Sí, claro, claramente. ¿Barra? Es complicado, lo voy a... Yo pediría una cautelar para entenderlo. Yo pediría una cautelar para mí, para poder, unos días, unos meses para poder entender esto. Pero me lo imagino a veces, si un divorcio donde hay mucha plata en el medio, a veces dura tiempos enormes, ¿cómo no? Este divorcio entre la gente poderosa y el poder, un divorcio que está obligatorio, es lógico que tarde mucho tiempo. Sí, claro. O sea, separar a Mañeto del poder nos va a llevar unos años. A mí igualmente me parece muy optimista la etapa de tiempo argentino, quiero decir, sinceramente. El fallo de la Corte, es cierto, le pone límites a las medidas cautelares, pero deja en vigencia la medida cautelar. Por lo tanto, estamos hablando de cuándo empezarían a correr los plazos de desinversión o desprendimiento de las licencias que tiene el Grupo Clarín para poder adecuarse a la nueva norma. En definitiva, sigue corriendo el tiempo, es decir, y siguen presentando recursos y siguen jugando a un cambio de gobierno y que por lo tanto esta ley entre en un gran debate y no se resuelva. Me parece que eso es lo que está en juego, claramente. No quiero interrumpirte. No, por favor. Yo sigo siendo una persona esperanzada, en sentido amplio del término, por eso sigo dando clases, sigo yendo a la facultad toda la semana. Si hubiera perdido esa esperanza, hace rato que lo hubiera dejado. O sea, que uno tiene siempre la esperanza de que el valor justicia, como en alguna película alguna vez escuché, no te prometo que resuelvas los problemas del mundo, sino que realices el valor de justicia caso a caso. O sea, si uno perdiera la expectativa de que eso puede suceder, realmente yo estaría dedicado a otra cosa. Te lo digo con total franqueza. Para tratar de explicar didácticamente qué es una medida judicial de estas características, lo que pretende es, una medida de estas características, pretende precaver aquello que puede ser el resultado del pleito. O sea, que si llegara tarde la sentencia, llegaría tarde. El ejemplo más típico es la provisión de un medicamento para una persona que está con una enfermedad en tratamiento. Si el juez no le provee ese medicamento que le están negando, lo más probable es que cuando le den la razón, el fulano haya fallecido, o la fulana haya fallecido, o esté en una situación mucho más grave. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que lo que pretende la decisión judicial en ese caso es evitar que la sentencia llegue tarde. Esta no es una medida clásica. Y la sentencia no es una sentencia clásica, porque el problema no es un problema clásico. ¿Está? Entonces, me parece que mirar esta sentencia con los criterios clásicos no nos va a conducir a otra cosa que no sea a una situación de desesperanza respecto de
la realización del valor justicia por el Poder Judicial. Lo quiero decir con toda franqueza, ¿no? Muy bien. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. En este caso volvemos a una clásica sección de 678 Kids. Así es, en este caso, explicando los problemas que hay entre las cautelares, las grillas, los que no se adaptan y demás.